El 13 de febrero de 2027 se celebra los 100 años de América de Cali. Y más que el centenario de América, quisimos hacer un homenaje y un encuentro especial con ocasión del proceso de formación en el Diplomado de Comunicación Popular que realizamos con el Ministerio de la Igualdad y la Universidad Pedagógica Nacional, con el entendido un poco de conversar alrededor de lo que significan 100 años de un club mítico e histórico y popular como es América, lo que significa también para su hinchada, lo que significa para quienes lo vivieron desde las gradas, lo que significa para quienes lo vivieron desde las tribunas, y vamos a tener personas que también desde las letras nos han ayudado a comprender lo que significa no solamente para el fútbol y para el continente, sino también para toda esta gente que hace posible esto, que América cumpla 100 años. Y no podríamos dejar de empezar este especial sobre el centenario de América sin referirnos a un primer personaje que para nosotros es muy importante, y es Humberto Valverde. En un texto que escribió en alguna oportunidad sobre el primer América, ese que se fundó ese 13 de febrero de 1927, señalaba que la fundación de América se remonta a 1927. En cierta forma, esta historia está ligada a lo más íntimo de la historia de nuestra ciudad. Nació en el barrio obrero y desde entonces su insignia está cosida en el alma de un pueblo. En todos los rincones de la geografía del país se le quiere y admira. Y por supuesto que uno podría pensar como hincha, pues que un texto como esto sin duda es muy evocador y muy romántico para nosotros los que amamos el fútbol. Pero no solamente es anecdótico, es que América no solamente es metafóricamente la pasión del pueblo, sino que surgió del corazón mismo del pueblo. En un intento que hemos hecho por rastrear algunos hechos propios de la época de la fundación de América en esta década del 20 y sobre todo las dos décadas anteriores, lo que encontramos también es que el departamento mismo del Valle del Cauca se funda justamente hacia la década del 10, y esta es una época en la que comienza a darse una serie de cambios y transformaciones que permitieron que surgiera un club de regambre popular como este América de Cali. Se funda y se construye justamente el puerto de Buenaventura, y con ello empiezan a construirse también los primeros barrios obreros y populares justamente en la ciudad de Cali. Y de uno de estos nace justamente el club al que nosotros seguimos y que enfrentó justamente un 13 de febrero a un equipo que se llama Los Hermanos Maristas. Ya vamos a hablar un poco de esto. Empata 3-3, y sobre todo este es un club fundado por obreros, por gente justamente que se forjó en estos barrios en medio de este contexto de expansión también cafetera, de expansión portuaria en el Valle del Cauca, y de una economía y de un país que estaba justamente empezando una etapa de transición muy importante. América no puede ser entendido de otra manera, sino como el producto también de esa época de evolución del país. Y digamos que si bien el fútbol profesional solamente lo vamos a conocer hasta 1948, estos años son muy importantes para América, porque América logra poco a poco irse posicionando como un equipo importante en la región. Gana en 1930 un campeonato en la segunda categoría del Valle del Cauca, y en 1931, o en una derrota justamente contra el que sería a partir de entonces nuestro rival de patio, decían hacer una protesta que implicaba empapelar todo Cali. Por cuenta de eso, América fue sancionado un año en la participación de los torneos regionales, y América decide que en lugar de dejar de existir, lo que había era que crecer y ser más grande. Y empieza lo que conocemos como la primera gira nacional en 1931, que tuvo básicamente como dos grandes ejes, que fueron los partidos que se jugaron en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Barranquilla. En Bogotá juega 5 partidos, de los cuales gana 4, y en Barranquilla gana 1, pierde 2 y empata 2. Pero sobre todo esa gira de 1931 es una gran y mítica gira nacional, porque sobre todo le permitió a América convertirse en o adquirir parte de los símbolos que van a marcar su historia.
Primero le llaman justamente como el equipo de los negritos, porque efectivamente era un equipo conformado efectivamente por personas que venían de los barrios obreros de la ciudad de Cali, en este contexto que estoy describiendo de una sociedad portuaria y en transformación como la que estamos viviendo en la década del 10 y en la década de los 20. Eh, y sobre todo alcanza, digamos, la primera expresión de origen nacional. Seguramente desde este primer club hasta la formación justamente del fútbol profesional en Colombia, que va a surgir justamente hasta 1948, pues por supuesto pasan una serie de cosas y seguramente América, dentro de esa dificultad de la que se fue encontrando también el fútbol profesional, pues seguramente logró consolidarse como la expresión popular que es, y ganar gran parte de los torneos regionales, en particular el del 32, el del 35 y el del 36. Pero solamente hasta 1979 es que América va a salir campeón por primera vez de un rentado nacional, del fútbol profesional en Colombia. Seguramente cuando volvamos a pensar, y ahora que estamos pensando esta época del centenario de América, pensamos de nuevo en los mitos que rodean no solamente el nacimiento, sino todo lo que ha sido la historia de América. Y yo personalmente creo que América le debe un lugar en sus sitiales de historia a una figura muy importante que es Benjamín Urrea, más conocido, popular, o entre los muchos apodos que tuvo como Garabato, que lanzó una maldición y esa maldición va a perdurar hasta 1979. Pero no quisiera profundizar tanto en esto porque hemos traído en este especial a una persona que ha venido estudiando también desde las letras y también desde la pasión del fútbol y también desde las gradas, desde su paso justamente por las gradas en distintas formas. Hemos traído a este especial que lidera el equipo de comunicaciones del Disturbio Rojo Bogotá, a Alejandro Cabezas, un amigo y siempre hermano de esta casa, para que nos hables un poco de quién era Benjamín Urrea y qué papel tiene como dentro de esa historia inicial de América de Cali. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar en que se encuentren. Benjamín Urrea era un sacamuelas, sencillo. Y Benjamín Urrea es al personaje al que le debemos una frase bastante particular. Y es que América de Cali es un equipo que nace maldito. Hace parte del mito, hace parte del mito. Es esos elementos de carácter popular, comunicativo, del boca a boca en Cali, que es un personaje que, según dicen, hacía parte del equipo cuando era un club amateur, que jugaban en los barrios. Y cuando se decía en el año 48, posterior al Bogotazo, porque el fútbol profesional nace es gracias al Bogotazo, Sí. que dicen, hombre, vamos a calmar a la gente, hay que darle pan y circo, entonces vamos a crear un campeonato de fútbol, dos equipos por ciudad principal, entonces en Cali va a estar el América se decide pues que el equipo entre a ese campeonato y él hacía parte del equipo, pero es como esos jugadores que son como el tronco, ¿no? Como, pucha, nos falta uno, venga flaco, juegue. Y él era ese venga flaco, juegue, que en realidad era un troncazo. Y cuando le dicen, hermano, no vas, vamos con un equipo profesional, acá tenemos que tener mayor como envergadura. Y es cuando nace el famoso mito o la famosa maldición de Garabato. Entonces, Garabato no se sabe, la verdad no se sabe si es verdad. Ahí, ahorita por fuera de cámaras hablábamos y decíamos, hay cualquier cantidad de entrevistas a Garabato y en todas dice una vaina diferente. Ujú. Entonces, pero es un personaje que no se puede borrar de la historia del equipo. ¿Qué es lo que dice el mito? ¿Qué es lo que dice la historia? Que Garabato sale a la puerta cuando lo sacan y él dice, hagan con este equipo lo que quieran, vuélvalo profesional, pero por mi Dios bendito que América nunca va a ser campeón. Podía ser una mamadera de gallo, los jugadores desde adentro lo miraban y se reían como diciendo, este man está loco. Cuando hay otra versión que dice que él se va al sector del hoyo en San Nicolás, prostíbulos, pide una botella de aguardiente y empieza a decir los nombres de los jugadores y empieza a tirar copas de aguardiente a sus espaldas y decir, América nunca va a quedar campeón, nunca va a quedar campeón. Pues en últimas era una mamadera de gallo, así lo vieron los jugadores de la época, hasta que desde el 48, de ahí para adelante, América nunca fue campeón. Es más, podríamos decir que era el trompo de poner. Si no Ya. existía el descenso, América hubiera descendido unas 10 veces. Que siempre, si tú ves las estadísticas, penúltimo, último, siempre en realidad fue un equipo en realidad bastante regular. Un par de subcampeonatos en el 69 y en el 60.
60 y 69, y entonces la gente decía, no, pues todo es culpa de Garabato. Cada vez que se acaba el año iban y le cogían la casa a piedra al viejo. Hasta que en el año 78, iniciando 79, un grupo de hinchas dicen, vamos a donde Garabato a que quite la maldición. Él de por sí ya no le daba importancia a eso, él decía, esto es una mamera de gallo, ya, yo lo dije fue porque estaba bravo, no me jodan la vida. Y hacen una misa en el Estadio Pascual Guerrero. El médico Ochoa no va, dice, yo no creo en esa maldición. Todos sabemos que el médico Ochoa era bastante ultracatólico antioqueño. Y él dice, yo no voy a ir a esa vaina. Un grupo de hinchas lo convencen, Orteguita y otro combo, se lo llevan a la al Estadio Pascual Guerrero y hacen una misa. Y él dice, listo, ya quito la maldición. Si eso es lo que querían que yo dijera, pues ya quito la maldición. Y ese año América queda campeón y se rompe el hechizo. Y un poco tenemos en línea a una persona que fue muy importante de este primer título de 1979, a Víctor Lugo. Estábamos recordando un poco aquí hace un momento que Gabriel Ochoa Uribe tenía una frase con la que se hizo muy famoso, ¿no? Era, ganar no es lo más importante, es lo único realmente importante. Cuéntanos un poco, Víctor, cómo era ese América de 1979. Nosotros sabemos, por supuesto, que, digamos, tu trayectoria, por supuesto, no inicia en 1979. Tú vienes también de procesos previos, desde procesos formativos en América de Cali y estás, digamos, allí en los años previos. Un poco, entonces, cuál era la maldición? ¿Qué era lo que explicaba que ese América antes de 1979 nunca hubiera logrado salir campeón y que con Gabriel Ochoa Uribe esa historia hubiese cambiado? ¿Qué crees tú que cambió con esa llegada del médico? Toda la fanática americana. Sí, yo creo que pues esta es una larga historia, ¿cierto? Como ustedes lo han expresado al comienzo de este programa. Pues hubieron, yo siempre lo he dicho, hubieron excompañeros que también estuvieron, ¿cierto? En el mismo lema de nosotros, de buscar ese objetivo, pues no se pudo, no se pudo realizar, porque pues ustedes lo han comunicado muy bien, lo han expresado. Habían cierto cosas que pasaron por tal vez por algunas decisiones de los técnicos de épocas atrás con algunos jugadores. Entonces hubo uno de que lo expresaron ustedes, la famosa maldición. Pues yo también yo llegué a la América en el año 1975, donde pues pasábamos también muchas sorpresas a veces con los juegos, porque a veces teníamos ya los partidos ganados y faltando, mejor dicho, nada, perdíamos. Entonces esto hacía de que la América pues saliera incluso con algunos remoquetes, que le faltaban 5 para el peso, que otra vez será, que mejor dicho, infinidad de cosas que pues las asumíamos nosotros allí, cierto, estando en el América. Es tan así que pues yo tuve cierto 75, 76, 77, 78 con ese sufrimiento. Ya el 78 pues ya estuvimos como un poquito más veníamos como queriendo coger cierto impulso para rematar y hacer una buena campaña. Así es de que pues más o menos peleamos también, pero no llegamos, tampoco pudimos obtener nuestro objetivo de estar entre esos 8 que eran. Así es de que pues lógicamente año 79 pues llega el médico y pues ya él ve, cierto, la gente que... Y lógicamente pues trata de toda su sapiencia que él traía, cierto, aplicarla en nosotros, de formar un grupo que cierto diera resultados. Y así es de que con todo lo que él sabía, porque pues el médico fue uno de
los más sabedores aquí a nivel de fútbol y toda esa cosa de formación, tipo que habían dado por fuera del país, entonces pues venía bien fundamentado en ese aspecto. Así es de que pues él con todo eso pues hace que nosotros nos involucremos en lo que él quería y claro, poniendo nosotros nuestro empeño, ya ciertos cuidos, muchas cosas que nosotros no estábamos acostumbrados aquí en nuestro país a realizarlas, pues él formó en ese grupo, nos involucró y lógicamente tiramos para ese lado y así fue de que pues ya con todo eso nosotros pudimos comenzar pues a dar resultados. Ya vinieron análisis de los partidos, aquí no se veía eso, ¿entiendes? No videos y muchas cosas más, digamos, entrenamientos, a veces todo el día, ¿cierto? La forma de trabajar en montañas, en planos. Así pues como Cali pues tiene muchas partes para realizar este tipo de trabajo, pues él aprovechaba eso y así pues nosotros copiando todo eso, pues así comenzamos a dar resultados y por ende pues como le digo llegó la oportunidad a nosotros de darle esa satisfacción a esta hinchada americana que venía pues sufriendo desde muchos años atrás y le llegó el turno para que se dieran esos resultados y nosotros darles pues satisfacciones a toda esta fanática americana hasta el día de hoy día. Víctor, nos has dicho que, bueno, había entrenamiento a doble jornada, un entrenamiento físico muy intenso, que el médico Ochoa efectivamente fue pionero, digamos, en el hecho de sofisticar, digamos, con las tecnologías propias de su época el fútbol y ver partidos y aprender un poco de esos videos, pero no llegaste a creer realmente que esto de la maldición era realidad si a uno le tiembla un día antes del partido final. ¿No puede ser verdad un poquito eso de la maldición? ¿Qué llegaste a pensar ese día? Bueno, ya nosotros, cierto, a través de los partidos que realizábamos aquí en el torneo, pues ya veíamos, cierto, de que ya se podían, equipos que no se les podía ganar, se pudo, cierto, revertir eso. Así es de que pues esto hacía de que ya la confianza que nosotros íbamos teniendo, como te digo, a raíz de los análisis de los partidos, cierto, donde el médico si yo atacaba el puntero el marcador del equipo que fuésemos a jugar, él me cogía en el video y me lo escribía. Entonces, para mí se me hacía a veces muy fácil, ya con todo yo eso en mi mente, pisar un terreno de juego y ir a desarrollar esa tarea y sacaba ya mucha ventaja. Entonces, esto hacía de que pues cada uno, ¿cierto?, en su puesto, eh, eh, el médico te cogía y te explicaba qué debías hacer y qué no debías hacer. Es así que a veces en un comienzo habían, habían faltas que si tú las cometías y si te multaban, tú las pagabas porque eso ya, mejor dicho, en los videos en los análisis que hacíamos nosotros que, mejor dicho, todo nos quedaba clarito. Si las cometías, entonces tú pagabas tu falta, que el precio que pusieran de la falta la pagaba uno. Y así es de que pues por eso América casi no hacía faltas, digamos dentro del área. América, yo me pongo a mirar y casi nosotros casi no hacíamos así faltas de penalti porque digamos la línea de defensas sabía que no podía cometer ciertos errores en esto, los errores a veces de juego, en jugadas. Todo el mundo había que marcar, nadie se quedaba parado, entonces todo eso iba cierto, como te digo, madurándose para que nosotros no cayéramos en estas situaciones. Pero cuéntanos la anécdota del temblor, que todos estamos esperando aquí la anécdota del temblor. ¿Cómo fue eso?
Bueno, el temblor fue cierto esa noche. El médico allá, los que no han ido, que tienen que ir a visitar este lugar allá en Provenza, donde nos llevaba el médico, que en realidad pues uno dirá, el médico estaba loco en llevarlo a uno para allá, porque siempre los equipos eran aquí concentrados en la ciudad, en el Holgorio, entonces no, allá eso era apartado, mejor dicho, no había sino zancudos y mosquitos, hermano, para nosotros de compañía. Así es de que pues este sitio nos sirvió de mucho porque pues nos hizo estar alejados de todo, del bullicio y dedicados, como te digo, a los análisis de los partidos, los videos, que eso sí nos faltaba, eso era pan diario. Así es de que pues esto hizo de que nosotros pues nos compenetráramos más en los juegos y saliéramos siempre a la cancha a pelear eso. Sí, lo del temblor pues era, Provenza es un sitio ahora, está muy, muy, muy bello. Un sitio muy, muy agradable en estos momentos. Pero en el tiempo de nosotros era cierto algo así como algo en madera, mucha construcción de parte en madera y lógicamente pues esto, el día del temblor, pues mucho ruido hacía. El médico, antes que eso, pues allá había un portón grande, grandísimo así, entonces de madera, y ese portón el médico era el que lo cerraba porque él, el último que se acostaba, él cerraba. Entonces ese portón, el día del temblor, pues eso, hermano, el movimiento, el estruendo de los movimientos del temblor, eso, me he dicho, gritaba, eso, eso maquillaba eso, y nosotros pues todos encerrados allá. Entonces, lógicamente, yo estaba con Bataglia, a mí me tocaba, no, en las habitaciones nos tocaban de a dos personas. Yo estaba con Bataglia y lógicamente cuando el temblor ese, pues nosotros salimos, Bataglia dormía en bola, yo también dormía en bola, toda cosa, ya uno se acomodaba como podía. Entonces, lógicamente salimos pues así, cuando el médico estaba casi en la mitad del pasaje ese, cuando, mejor dicho, sale el médico por ahí, nosotros dándole patada a esa puerta a ver si la tumbamos para salir. No, y eso estaba muy bien cuñado, con trancas y de todo, que atravesaba esos palos allí. Y no pudimos. Entonces, cuando el médico por allá, pues claro, él venía, él se ponía una camisilla grande hasta el piso, parecía un cura, una pijama de esa época, ¿no? Parecía un cura. Cuando sale el médico por allá, ¡ey! No, 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 no. Cierren la puerta que los zancudos se entran. No, y eso, después del susto, pues hermano, nos echamos buenos nosotros a reír, hermano, a reír porque claro, el médico llega y sale no, no abran la puerta, cierren que se entran los zancudos. No, mejor dicho, cuando él pegue ese grito, nosotros miramos y claro, en ese momento pues el temblor también ya vino mermando, ya el movimiento era más suave y volvimos nuevamente a nuestras habitaciones, pero fue terrible porque, como le digo, era una construcción en madera y eso lloraba, eso, mejor dicho, eso era horrible el traqueado que hacía esa madera. Ajá, ese fue el temblor. Master, ¿cómo vamos? Con Alejo, ¿cómo va todo? ¿Ahí me escucha, maestro? Aló, sí. Maestro, una pregunta. Bueno, son como dos en una. A pesar de todo, el médico Ochoa, que también trabajó con ustedes como una máquina, casi como un reloj suizo, le enseñó al señor Víctor Lugo a ser el mayor constructor de penales del mundo, ¿no? Esa es la primera. A no cometerlos, pero sí, a Sí, no pero cometerlos sí en a que se los largo hagan a plazo, sí a él. generarlos. Sí. Y la segunda es, ¿qué se siente? ¿Qué siente una persona al hacer un gol que prácticamente le da o rompe la historia de un equipo que nunca había podido ganar nada y con ese gol se sella la historia y por fin ganan una estrella? ¿Qué sintió Víctor Lugo cuando hizo ese segundo gol? Bueno, cuando yo hice
Bueno, yo hice el segundo gol, pues lógicamente sentí un gran respiro, ¿cierto? Porque nosotros, como te digo, habíamos sufrido muchos años atrás, habíamos sufrido y con partidos así que los íbamos, como te digo, ganando. Hay muchos por ahí que están en la memoria de la gente también a veces los comienza, un partido con Santa Fe en Bogotá que perdimos faltando 5 segundos, no, mejor dicho. Entonces, todas las cosas van quedando, ¿cierto? Entonces nosotros con la consecución de ese gol, pues yo creo que eso ahí nos daba, ¿qué te digo? Mucha seguridad porque nosotros veníamos, cierto, con diferentes películas de estar perdiendo los partidos así, entonces yo creo que ahí pues nos afianzamos más y lógicamente pues contra ese gran rival que teníamos, porque el Unión, yo siempre lo he dicho, y que eran de los mejores equipos que habían aquí en nuestro país, porque tenía jugador de la costa y combinados con algunos argentinos, tenían también un buen equipo, así es de que pues lógico que el partido no era fácil, no era fácil, o sea que nosotros ese día después del gol pues sentimos esa satisfacción y eso nos dio pues como te digo más confianza para nosotros lucharle y pelearle la gran batalla ahí ese día al, al Unión Magdalena. Ujú. Y en ¿Cuánto cuanto tiempo, a cuánto tiempo después del 79, cuánto tiempo más estuvo Víctor Lugo en América? Bueno, yo tuve 79, 82, 83 y 84. También en el 83 quedamos con Millonarios, hice gol en ese mismo arco, pero este ya lo hice de cabeza ya. Este fue un cabezazo, pero impresionante al arquero ese día de Millonarios. Entonces, también nos daba la oportunidad con el empate, nosotros quedamos campeones porque teníamos había un punto invisible. Entonces, ahí, con ese gol que le hice a Alcides Saavedra, fue el arquero, Ok. eh, pudimos quedar campeones también. Entonces yo tuve en realidad 4 títulos con, con el América. Y en Cuatro cuanto títulos. a la otra pregunta de los penaltis, sí, yo creo que el médico, él vio en mi persona cuando llegó que vio que yo era un jugador que era muy desequilibrante, pues en los entrenamientos y todo. Entonces, una vez por allá en un entrenamiento me paró el partido. Entonces, por allá yo había dejado como 4 jugadores en mitad de campo, ¿no? En mitad de campo había dejado estos jugadores. Y lógicamente cuando viene el quinto, entonces él me hace falta. Entonces él de una vez me paró porque el médico en ese entonces, él andaba con su equipo de radio, él tenía un radio en la espalda y él transmitía los entrenamientos, pitaba y todo, hacía de todo, pero el médico era orquesta, pero hecho también en un entrenamiento y lógico, pues ahí me pitó, entonces me llama y entonces me dice, el señor Lugo, ¿usted cree que esa falta que le hacen allá es importante? Mire donde se le hicieron, mire, bueno, entonces yo le dije, no, médico, no, eso allá pues no. Entonces me dice, de aquí en adelante, mire, toda pelota que usted vaya a coger con lo que usted tiene, con su habilidad, a usted en el área no lo pueden ni mirar. Me dijo así, me dijo, no lo pueden ni mirar. Entonces, vamos a sacarle provecho a eso. Y pues claro, lógico, ese mismo día en ese entrenamiento por allá hice una jugada esa, entré al área, de ya 2-3, el tercero y pum, penalti. Entonces ya eso paró y pitó y penalti. ¿Se da cuenta? Se lo dije, que le hacían penal, hermano. Entonces, no, pues hermano, que el que lo hizo ahí, pues alegando, cierto, que no, que eso no ha sido penal. No, pero el hombre ya había pitado esa vaina. Y sí, lógico, entonces yo desde ahí comencé a buscar ciertos los penaltis, están así que yo en América, por ahí una estadística, yo una vez escuché por ahí de la Universidad del Valle, que habían
Ha sido el jugador que más penalti me han cometido aquí en el país, como con 60 penales. Sí, porque a mí incluso una vez un partido con Armenia, yo estuve también en el Quindío, y allá el máximo fueron 3 penaltis seguidos que me hicieron allá en ese compromiso. Ese fue el récord de los penaltis. Ajá. Y tan así también que estando así, pues a mi equipo querido también, que es el América, también lo hice castigar desde los 12 pasos con una falta que me hicieron también en un partido de esos del torneo. Bueno, una diferencia importante porque no era solo fabricador de penales como lo es en el fútbol moderno, en donde hay mucha ficción, sino que eran producto justamente de una habilidad deportiva justamente en el área. Es imposible, vamos a referirse a 1979 y a la ruptura de ese hechizo sin ver la figura mítica también, si hablamos de figuras míticas con Benjamín Urrea, lo que significa justamente Gabriel Ochoa y esta década de los 80 en donde ya roto el hechizo, lo que comienza son las épocas de gloria. Y quisiéramos hablar un poco de lo que significó justamente este tema de la Copa Libertadores y para eso hemos traído a una persona también veterano de la hinchada, vamos a decir que veterano de la hinchada, no para no decir la edad y que no se sienta mal aquí, veterano de la hinchada, Aquí solo vemos jovencitos. el señor Didier Cabezas. Los hermanitos cabeza. Los hermanos, además se Sí, sientan primos, juntos los hermanos primos. Cabeza, es verdad, no había caído en cuenta eso. Ya toma la batuta uno, ahora toma la batuta el otro. ¿Qué significa toda esta época? ¿Qué nos puedes contar un poco de este roto el hechizo justamente un poco que viene hacia adelante con esta América en los 80? En los 80 pues se empieza a forjar el equipo como grande que fue. Digamos que es su momento dorado. En los 80 pues ya sabemos por qué razón. Entonces empezamos a jugar torneos internacionales. Eh, en el 80, en el 83, 84, 85 quedamos campeones en los torneos locales del 79, del 81, 82, 83, 84, 82, 83, 84, 85 y 86. En esa época solo pasaban 2 cupos por país de las 10 naciones suramericanas, que era el campeón y el subcampeón. Con torneos largos Con además, torneos ¿no? largos, Eran sí. torneos anuales. Torneos anuales. Entonces, el formato de la Libertadores en esa época era diferente al que se conoce ahorita o el que se jugaba en los 90. Entonces, se jugaban 2 fases de grupos. En la primera fase se eran los dos competidores por cada país, por cada nación, contra otra nación. De esos dos grupos, pasaban 5, eran 5 grupos, pasaban los 5 ganadores del grupo y en la segunda fase entraba el campeón de la Libertadores del año anterior y se dividía en un triangular. De ese triangular salía un clasificado que era el que iba a la final. Entonces era la fase de grupos, fase semifinal Ok. y la final. En el 85, que fue nuestra primera final que perdimos, nos tocó jugar contra los equipos paraguayos. Ok. Los equipos paraguayos eran Guaraní y Cerro Porteño. Entonces, ese grupo lo pasamos nosotros primeros con 8 puntos. El que quedó segundo fue Cerro Porteño con 7 puntos. El Gallinero era el otro representante de Colombia que había sido subcampeón en el año 84, como uno lo decían ahorita. Y Guaraní quedó de cuarto. De allí pasamos al triangular. En el triangular se jugó contra el Nacional de Ecuador y contra Peñarol. Ok. Nosotros ganamos con 5 puntos ese
ese triangular semifinal y jugamos la final contra Argentinos Juniors. En el primer partido lo ganamos 1-0, perdón, lo perdemos 1-0. El segundo partido lo ganamos 1-0 y nos vamos a un tercer partido que quedó 0-0. Y en ese partido fue cuando se hizo la tanda de penaltis, que es cuando dicen que Falcioni se cagó, se arrugó y no quiso cobrar el penalti. Y mandaron a un joven, Anthony de Ávila, Samario, chiquito. que el Pipa, a cobrar el último penalti. En esa época, pues, tener 23 años era un juvenil, en esas épocas de los 80s. Entonces, tenía poca experiencia para esas instancias finales. Y el hombre va y dispara el penal y se lo tapan, y entonces quedó campeón Argentinos Juniors, que también era su primera final de Libertadores, primera y única final de Libertadores. Y ahí quedamos porque Falcioni, uno de nuestros ídolos, se arrugó, entonces perdemos esa final. Perdóname, ya que te veo un poco ahí con la revista y un poco volviendo como al lugar de Humberto Valverde, no parte importante de lo que sabemos, Alejo, de la historia de América está consignada justamente en estas revistas de América, ¿no? Sin eso sería hoy mucho más difícil reconstruir nuestro pasado, ¿verdad? Esto es fundamental. Yo tuve la oportunidad de hablar con Humberto, quien fue fundamental también en la construcción del libro aquel 19. Él me comentó la historia de la revista, No. que quien le convence a Miguel para hacer la revista es la esposa de Miguel de ese entonces. Y ella le dice, venga, el propio es Humberto Valverde. Y Humberto Valverde prácticamente hace parte de la concentración del equipo. Y esta revista, que acá mi primo trae... Además de la misma localidad son y todo, ¿no? Sí, La más chimbita de Ojo, Ciudad Funebrera. Solo se pueden distinguir por los lugares donde nace. Entonces, póngale cuidado. Esta revista se termina convirtiendo en la segunda revista más importante de fútbol en Sudamérica después del Gráfico. Pregúntele a un periodista y cualquier periodista va a decir, no, el Gráfico de Argentina era lo máximo. Y después, ¿qué había? No, la revista de la América era un trabajo fundamental que había ahí, no solamente del día a día del equipo, sino que Humberto Valverde en cada una de sus páginas se encarga de hacer investigación de la historia del equipo. Ajá. Humberto es fundamental en eso, es tal vez el primero que empieza a escribir sobre la historia del equipo. El primer historiador es Humberto Valverde Sí. de América. Pero además porque no sé, no tengo noción un poco de que fuese una tradición de clubes crear revistas. No lo tengo así tan presente. No lo hubo, fue En eso también fue justamente como una vanguardia y un elemento pionero, justamente Humberto Valverde. Y menciono esto porque sabemos que parte un poco de lo que nos está contando también allí Didier es justamente tomando como fuente pues la revista América. Sí, esta revista. Estas revistas que traje hoy son un obsequio que tuve, una herencia de Gohan. Ya. Entonces es un tesoro que yo tengo ahí guardado, porque cosas de que le empeño la revista para tal, listo, yo le presto para que viaje y tal, breve. Entonces, Entonces no fue un obsequio, ay. Ojo que estamos reescribiendo la historia. No fue un obsequio. Cosas que se van revelando con el centenario. ¿verdad? ladrón entonces que roba ladrón. no era la Un porque empeño no es un obsequio, perdóname, eso no es un la obsequio. familia de Gohan es muy americana y ellos compraban las revistas y todo porque pues ellos eran del Valle, no como nosotros rorros, sino ellos eran del Valle y tenían las revistas y Johan pues, ay, esta revista y Ahora va y pregunte Orejitas. cuánto cuestan estas revistas. No, vale un montón. Hace poco hablé con el hijo de don Guillermo Ruiz, estaba vendiendo la colección, 800.000. Pues, incluso puede ser un poco más. un poco Yo también he estado esta debe valer un poco de plata incompletas además. porque esta es la que salió cuando perdemos la Libertadores, Sí. la primera. Entonces, pues ahí un poquito mal cuidada, pero está, que es lo importante. Ya para el 86, nosotros volvemos a la Libertadores como equipo grande
ya siendo subcampeón una vez. En esta ocasión nos tocó jugar contra, perdón, Ahí la, Como diría Carlos Con Antonio, los está revisando chilenos. la data. la data, sí. data. La preparación, no, y si la memoria ya empieza como eso también tiene que ver los años, sí. con la edad. Sí, La PB. como usted es jovencito, ¿Usted de qué año es, Orejas? del 81. Casi todos los que, bueno, Alejo, ¿de qué año es? 84. 84 también. Creo que Yesenia es, ya la vamos a presentar, pero quizás la más joven de la mesa. Es la ¿Usted bebé. qué año es? joven? 84 también. Ah, bueno, estamos en... Claro, pero lo señalo es porque, digamos que en gran medida, pues nosotros estamos viviendo parte de un legado, de una historia que no vivimos un poco. La conocemos por Víctor Lugo y por lo que significa, digamos, como toda esta tradición, pero no es por un asunto vivencial propiamente. O los más jóvenes vivimos de las historias de nuestros padres, en mi caso. Él era el que me contaba toda la época dorada de la América. De hecho, hay algo que me nombró él en los 80, cuando Falcioni iba a Medellín a jugar, él se ponía un buzo rosado y salía a calentar a la cancha con ese buzo. Y él decía que eso los paisas allá lo odiaban, le decían que era gay, homosexual, porque en esa época pues era algo como muy tedioso. Y cuando él se ponía eso, él salía a decir en la rueda de prensa o cuando lo entrevistaban que era para bajar los nervios de la tensión del partido. Y así en un partido contra Nacional se tapó 2 penales. Y les contó la Recuerdo historia y los ese eliminó de Libertadores. Sí, Pero, recuerdo ese pero que partido. para contexto no presenté a Yesenia. ¿Tú recuerdas más o menos en tu historia de vida en qué año te haces hincha de América? Yo me hago hincha o hago ya ingreso a la barra como tal cuando América está en la B. Esa fue como la época cuando yo ya pude viajar, ir al estadio. Pero pues yo viví mi época de hincha por mi papá, porque digamos cuando América quedó campeón en el 2008, pues yo vi todo eso con mi familia. Ya después, ya fue cuando empiezo a conocer Cali, a viajar. Espera, Oscar, y ya para darle paso a Didier, lo que está diciendo Yesenia me parece algo muy particular y es que, a pesar de ser un equipo con, nosotros vivimos la gloria, eh, o recibimos de herencia la gloria, la mayoría de nosotros nos volvemos hinchas, es en momentos de tristeza y de dolor. Entonces ella dice, yo me vuelvo hincha y empiezo a hacer el proceso de fanática cuando el equipo está en segunda. En el caso personal mío, yo soy hincha desde chiquito porque mis hermanas, yo ahí veía los calendarios y los afichitos y yo, bueno, sí, yo soy de la América. Pero yo me vuelvo hincha la noche que América pierde la Libertadores contra River en el 96. Y esa noche llorando desconsolado y mi hermana me decía, es que nosotros nunca vamos a ganar esa vaina porque la maldición del garabato después se pasó, se transformó al ser un mito, digámoslo así, que pasa de boca en boca. Y decía, no, es que nunca fuéramos a ser campeones, sino que nunca íbamos a ganar la Libertadores. Entonces, esa noche yo había podido decir, no, yo me voy para otro lado. Pues no, esa noche dije, más hincha me vuelvo. En un momento de dolor, tal vez el hincha de la América está destinado a volverse más hincha en los momentos de dolor. Alejo, ¿sabe qué me hace acordar eso? Cuéntame, Jem. Cuando yo me volví hincha de América. Fue de por sí la primera vez que yo vi a América en el Campín. Me acuerdo tanto que fue cuando mi papá me llevó a América de Cali, América de México, que estábamos por Libertadores. Cuauhtémoc, Uf, no me olvida. Yo me acuerdo que 99, sí, tenía 6 años. del 2000. Tenía 2000. 6 años y me acuerdo que mi papá llegaba y me alzaban los hombros y me decía, ¡ah, ese de negro, hijo! Le decía, y cante, cante, cante. Y yo veo hacia América, veo esa hinchada y mi papá me empieza a contar exactamente pues el tema de las finales, toda esa cosa y conozco a América en una eliminación. Es donde uno dice, pues puta, americano, chimba, bacano. Y conocer de la historia todo eso lo llena a uno de orgullo, lo llena de pasión. Ahorita que hablaba con Víctor antes de iniciar la grabación, decía que se sentía hacer a alguien campeón, hacer campeón a un pueblo completo. Puta, yo creo que eso no tiene descripción. Él decía que el sentimiento brutal, brutal, brutal. Y la gente que estuvo ese tiempo allá en el 79 y el 19, yo me imagino que,
una cosa de locos, una cosa de locos. Y esta época dorada sí da como mucho en qué pensar en que la maldición del garabato seguía y sigue hasta ahora porque hasta con el equipo femenino nos ha sido esquivo esta copa, ¿no? La voz que escuchan al fondo es la de Yeye, también compañero nuestro del equipo de comunicaciones y sin duda quien detrás de cámaras ha hecho posible que hoy tengamos a Víctor Lugo y otro invitado especial que ya les vamos a mostrar, pero sobre todo quien ha liderado como este ejercicio audiovisual que hemos hecho en el marco de este diplomado con el Ministerio de la Igualdad. Mm, yo creo que efectivamente, además estaba recordando una frase muy célebre un poco de un texto de Juan Villoro, un poco que decía, recordando la selección mexicana, que decía que los hinchas mexicanos siempre están acostumbrados a gritar como sí se puede, porque los nuestros casi nunca han podido. Y me acordaba de eso porque es lo que la gente empieza a cantar cuando el Panzer Carvajal hace el gol contra América de México. Nosotros hacemos un gol de descuento con un gol del Panzer en ese campeonato, en esa Libertadores que se juega en Bogotá, entre otras, Sporting Cristal, Colegiales y Rosario Rosario Central. Central. A Rosario Central hicimos un paseo de kilo. Y llenamos los 4 partidos. De acuerdo. Siendo digamos que en teoría Los 3 de primera ronda y después con América de México, 4 partidos. contra América. Copa Mundo. Sí, es cierto. Es cierto. Para muchas generaciones seguramente el partido en el que tienen un poco la memoria del estadio Nemesio Camacho del Campín lleno es contra Equidad cuando América vuelve otra vez a primera. Pero realmente América ya tenía una larga tradición de llenadas del Campín. La salida contra Rosario Central fue la locura, fue absurda. Muchos rollos de papel, los Es de la época todavía esa... del papel picado, sí, el papel No, picado. no era el extintor, rollos, sino de cómo del era que se llama extintor. eso. Pero sí, Sal de extintor. nitro, no, pero también. Sal de nitro. Pero no, había extintor. Eso para esa Pero sí época fue ya. después de la sal de nitro. La sal de nitro es la era de las cavernas del barrismo. Que ¿no? se nos quemaron unas banderas en un partido acá en Bogotá como contra Millonarios. Algo así. Sal de nitro. ¿verdad? Sal de nitro. Sal de nitro, Satanás. Bueno, ¿qué más podemos contar un Copa poco de esta 86? época? Del 86. Entonces vamos para el 86. Esa vez nos tocó con los equipos chilenos y el que iba por representación de Colombia, el otro equipo era el Divertido Casi. El Divertido Casi, ahí ganamos el grupo, entonces pasamos al triangular. Este triangular lo jugamos aquí, con Olimpia ¿No? y con el Bolívar de Bolivia. Ganamos nuevamente. Un dato importante, en la de grupos, en la zona, en la primera fase de grupos, nos tuvimos que ir a un partido extra con el Repodrido y les ganamos por penaltis 4-2. Ahí pasamos como punteros, hicimos 5 puntos y pasamos como primeros, pues no había otra forma de pasar de ese grupo. Y jugamos la final contra el River Plate. El primer partido fue en el Monumental, el segundo partido fue en el Pascual, pero nos ganaron 1-0 y 2-1. Y por eso no hubo ningún tercer partido ni nada y perdimos la Libertadores con nuestros archienemigos internacionales. Funes, que era Funes de River, que era una... Juan Gilberto Funes hizo los Bestial. goles. Es posible, Alejo, que uno encuentre que también en el diseño mismo del torneo estaba también, es decir, no puedo dejar de comparar un poco en la manera en que se diseña hoy la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores y cómo se disputan los partidos finales, y no hay esas lógicas de tercer partido. Un poco también fue como el diseño mismo del torneo lo que le hizo más difícil la carrera de la América. ¿Qué piensas vos? No sé, yo tengo otra información. Y la información, porque si tú te das cuenta de las 4 finales, las 4 las terminamos de visitante. Nunca la terminamos en Cali. Y
Y la información que yo tengo es que la misma federación, perdón, la Conmebol, no sé cómo se llamaba en ese Sí, entonces, sí, es la misma Conmebol. Se empezó la Conmebol. tenían pues conocimiento de las actividades de Miguel y dicen, ese equipo no puede ganar. Ese equipo no puede ganar porque acaba con la imagen del fútbol suramericano. Y entonces, de cierto modo, se buscaba que los árbitros favorecieran al equipo contrario. Es una información que he recibido de varias fuentes, en la cual se hacía lo posible para que no se ganara. O la otra, que es la vieja confiable, echémosle la culpa al viejo Garabato. Que es más, la mítica ha sido fundamentalmente esa. Garabato. Pero bueno, no sé si vas a comentar algo, Yeye. No. Em, Bueno, un poco, digamos que esta es una etapa importante, sobre todo porque efectivamente roto el hechizo eh, y América logra ser pentacampeón, pero falta un poco como esa cereza del pastel, ¿no? Siempre la Copa Libertadores que Sí. la hemos tenido ahí tan cerca. El día más horrible en nuestra historia, yo creo. Luego viene la más dura, Peñarol. Peñarol. Eso. La de Peñarol, pues, nuevamente vamos nosotros como campeones. Era el último campeonato que ganamos del pentacampeonato, que fue el 86. No. Entonces, esta vez nos toca jugar contra los equipos bolivianos. Ok. Entonces, pasamos de primeros. El otro equipo que iba de Colombia nuevamente era el Deportivo Casi, porque hijos nuestros. Y la final del 86 se le gana al Cali, ¿no? Sí, Eso. claro. Que Que tampoco era un mal equipo, ¿no, Alejo? No, era tremenda banda. Ahí estaba Bernardo Reina, estaba el Ajá. Pío Valderrama, era una banda brava. allí nos vamos a jugar la segunda ronda contra... Se me fue. Está revisando la Se me fueron data. La tabla, la data. Es que ya la memoria. Pero esa final de contra Peñarol vuelve y juega con ese sistema de 3 partidos. De 3 partidos y final a 2 partidos. El primer partido lo ganamos 2-0, el segundo partido lo perdemos 1-0, pero no hay diferencia de gol, sino era por victorias. A eso es que me refiero, Sí. que el diseño mismo del torneo Claro. sí lo hacía Pero ese- diferente. Pero ese segundo partido también se pierde el último minuto, en un tiro libre. Claro, pero fíjate que en el global América hubiera sido campeón con el sistema como se juega hoy. Ya para el tercer Fue el juego, tercer juego. si no había victoria, si era empate, se ganaba por diferencia de gol. Ahí sí se No había- contabilizaba eso. No había penaltis porque ya no iba a haber por diferencia de gol como pasó con Argentinos Juniors, que fue 1-0 y 0-1, ¿cierto? O sea, los dos equipos ganaron 1-0, había empate por goles. Entonces la definición era por penaltis. En esta oportunidad era por diferencia de gol. Faltaban, 7 segundos. se fue la luz. Sí. Como Mi Llegó papá- la luz. Mi papá ¿Y cuenta por esa qué hijo de historia putas? llorando. ¿Por qué hijo de putas? Las No somos elecciones de campeones Rojas si ya Pinilla. éramos campeones. Las elecciones de Rojas Pinilla y el... Sí, algo así. Y preciso, y ya perdimos contra el Peñarol. Una anécdota de eso de Peñarol, cuando nos llevaban para la UPJ, en esos tiempos de inicios del barrismo. Marica, la qué época de la fastidio. sal de nitro. Qué fastidio ir a la UPJ. Esas sillas eran pintadas amarillo, negro, amarillo, negro, amarillo, negro, como la camiseta del Peñarol. Como el Entonces, carbonero, que es como sí, se le conoce a ese club. exacto. Como el Peñarol. Pero mira que hay dentro de la sumatoria de cosas que ocurren ahí, para ese tercer partido, Falcioni está lesionado. Van en el bus y va a intentar cerrar la ventana a Falcioni y se le sale el hombro. Entonces lo cuestan en el pasillo del bus, el médico Ochoa lo envuelve, le aplican analgésico y dice no le digan nada a la prensa, callados. Y en los entrenamientos, en dos o tres entrenamientos previos, en la cama, quietecito, a punta de analgésico, cuando en realidad había haber metido a Sape. Es que teníamos el lujo también de tener a Sape de segundo, pero siempre confío en Falcioni y
Falcioni termina jugando y pues no le estamos echando la culpa a Julio César, pero eso es otra de esas historias que está también guardada en la historia de nuestro equipo. Como también esta anécdota que cuentan de que cuando el Tigre empieza a lanzar balones hacia la cancha, ¿no? Y el médico se Cabañas, opone a eso. Cabañas. Cabañas, es esa. No Y, sé y cuando se cae el partido, Cabañas dice, yo me voy de este equipo. Porque se agarra con el médico por eso, porque el médico le dice, no tire balones, eso no es la forma, no es ético, No no es ético. podemos Cuando ganar escucha al así. fondo gol, Cabañas dice, lo siento, yo me voy de acá. Porque era canchero. Nos falta mañana también. La en eso, malicia. seguramente. Nos faltó, no, la malicia ya estaba, nos faltó fue dejarla hacer. Ya para el 96 cambia el formato Sí, de la Libertadores. Entonces aquí ya son los mismos dos equipos por país, eran 20 equipos, más entraba el de la Libertadores, bueno, no recuerdo bien. El hecho era que pasaban tres equipos por grupo, ¿sí? Y de estos empezaban a jugarse 3 por 5 15 y el campeón 16. estamos bien en matemáticas. 3 por 5 15. Estamos mal O sea, de pasaban memoria, 3 por... Sí, claro. Y el que completaba el 16 para los octavos de final era el campeón de la Libertadores, que entraba directamente al mata-mata. Entonces ahí ya se empieza a ver la figura de octavos, cuartos, semi y final, ¿cierto? Entonces nosotros pasamos como primeros del grupo, nos vamos a jugar octavos de final contra... Voy a abrir mi checklist. El matemático del fútbol. Otro equipo también importante, es decir, como de esos equipos que uno lo ve y tienen la mística para ser campeón, ¿no? Córdoba, Alex Escobar, No, sí, Una claro. banda tremenda. Nos Jorge tocó contra Bermúdez. los octavos contra un equipo boliviano no, perdón, venezolano, que eran mineros de Venezuela. En ese formato de la Libertadores no podían llegar dos equipos del mismo país a la final. correcto. Entonces, Estaba diseñado para eso. para eso, para que solamente Se llegara- tuvieran que enfrentar en unas fases previas. Sí, sí. Entonces, en semifinales no, sino en cuartos, si pasaban los dos equipos del mismo país, se enfrentaban y hacían el mata-mata ahí. Nos tocó contra el Burger, les ganamos. Después jugamos contra el Gremio, que cuando el Cabezazo de Bermúdez, gol. Que Bermúdez fue el que hizo ese... ese partidazo, que fue el Maracanazo. Y la final fue contra River River Plate. Plate. Esta vez llevada timoniada por Enzo Francescoli. Y es cuando ya para acabarse, digamos que el primero partido quedó 1-0. 1-0, ganamos y nos fuimos para Gol del Pipa, sí, es verdad. Y la Guama se comió un penalti. Y la la Guama vamos se a comer comió penalti y nos vamos para Argentina y ahí es cuando Córdoba en vez de botar el balón hacia donde lo tenían que botar, lo botó hacia el lateral, saca el lateral Ortega, se la bota a Crespo y Crespo nos empaca el gol, faltando 6-7 minutos. Pero también hablaba hace poco Wilmer Cabrera, que era un lateral, y él decía es que también perdimos por falta de ser cancheros. Cuando entran, pues la salida monumental, brutal. en el monumental, perdón la redundancia, y se llena de papelito. Ustedes ven el primer gol, está repleta el arco Oscar Córdoba, creo que es el arco sur de papelitos, y el gol lo hacen es un centro y ¡pum! Crespo entra y la mete y Córdoba dice yo nunca vi el balón. Había un poco de papelito, fue cuando escuché el gol. Tenía que coger el balón, limpiar porque necesito ver, pero entonces... Y fue ese error. Lo que dice Córdoba es que él estaba lesionado y que por eso no le pudo pegar duro a la pelota y botarla lejos, sino que lo más fácil fue botarla ahí, al lado. Y ahí es cuando Ortega saca el lateral, Crespo la para y gol. En realidad ha dado varias versiones, pero una de esas y yo la tiendo a creer, es un poco que patea con la pierna izquierda y no es su perfil. Es más eso. A mí un poco, a propósito un poco de esta historia que estamos reconstruyendo del centenario, que por supuesto no la vamos a agotar vamos en este especial,
Pero fíjense también cómo se ha ido labrando una memoria, ¿no? Nos acordamos un poco de cómo Oscar Córdoba es el que se equivoca y cómo terminamos un poco perdiendo por cuenta de ese gol. Pero para mí, realmente el partido se pierde en Cali cuando la Guama falla el penal. Ujú. Ahora que ahí tenemos la posibilidad, yo lo hice, de hecho, en la época de la pandemia, en esas épocas en las que uno tenía que estar todo el tiempo en casa, uno encuentra por completo el partido. Y yo, pues claro, también era muy chico en ese entonces, pero volviendo a ver el partido, encuentro unas jugadas, por ejemplo, en las que el Ferry Zambrano tuvo opciones clarísimas de gol en Argentina. O sea, es decir, también tuvimos cómo ganar allá. O sea, efectivamente, y con eso no estoy un poco ni minimizando el error de Oscar Córdoba, que por supuesto se cometió y todos lo conocemos, pero eso no nos puede llevar, o sea, fíjese que es como la gran tragedia del portero, ¿no? Todo el mundo se acuerda del error, pero no de los 89 minutos restantes. Córdoba era un monstruo de arquero. En Era esa un época, gol. por esa Libertadores, es que se va para Boca, realmente. Con Bermúdez. Con Bermúdez, con y ahí cuatro- comienza otra historia Claro, también. exacto. Es por eso que se va, por ese torneo que se va para Boca Juniors. Y esa noche se empieza, como que se cierra un capítulo en la historia de América. De acuerdo. Y se abre otro, que es donde hay un personaje que ahorita aparece y que Oscar lo va a presentar.